Ninguna industria puede prescindir de las materias primas, y el cobre y el litio son de importancia estratégica, no solo para la electrónica, sino también para los autos eléctricos y la tecnología solar. El proveedor más importante de cobre ha sido siempre Chile. El mayor importador de cobre hoy en día es China, que compra el 55% de la producción mundial. ¿Por cuánto tiempo esta materia prima estará disponible? ¿Y a qué precio? Sí, nuestro interés es subir el precio. A partir de la década del 60, el Estado andino buscó comercializar sus minerales de la mejor manera posible, como lo han hecho todos los países del tercer mundo con sus riquezas naturales. Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, et j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Hemos nacionalizado el cobre, de acuerdo con disposiciones constitucionales. Reparamos una injusticia histórica. In den 1970er Jahren war die Bewegung Bündnisfreier Staaten die Stimme der Dritten Welt, die massiv Debatten der internationalen Politik bestimmt hat. Sie haben die Debatte um eine neue Weltwirtschaftsordnung auf die Agenda der Vereinten Nationen gesetzt. Sie haben die Debatte um eine neue Weltinformationsordnung auf die Agenda der Vereinten Nationen gesetzt. Sie haben zusammen mit den ölproduzierenden Ländern gearbeitet. Sie hatten die Idee, Rohstoffkartelle zu gründen. El único cartel exitoso fue, hasta ahora, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Durante la crisis de petróleo de 1973, el precio del commodity subió de un día para el otro y en unas pocas semanas su valor se cuadruplicó. Todo el planeta fue tomado por sorpresa, especialmente los países desarrollados, los del primer mundo. Hubo prohibiciones de conducir vehículos y límites de velocidad. Muchas empresas quebraron y el desempleo estalló. Si uno examina los carteles que hubo en el siglo XX, se encuentra con que la gran mayoría de los carteles que se formaron, incluido el CIPEC, ¿no es cierto?, fueron un fracaso. A partir de 1990 ha ingresado una numerosa inversión extranjera en el cobre, en la minería en general, y en la actualidad los 2/3 de la producción de cobre chilena es hecha por transnacionales mineras que además no pagan impuestos en Chile. Se llevan el cobre gratuitamente. Durante Allende, el 100% de la producción de la gran minería del cobre, ¿sí?, que además produce el 95 o más por ciento de la producción chilena, era del Estado chileno. Ahora, sí, del 100%, que también ha aumentado mucho en términos absolutos la cantidad exportada y producida, sí, el 70% está en manos de nuevo de empresas extranjeras, ¿sí? Entonces, ese es lo que nosotros llamamos el robo del siglo XX y del siglo XXI. Antes de la colonia, ya los indios habían extraído cobre en el territorio que hoy es Chile. A principios del siglo XX, hombres de negocios de los Estados Unidos vinieron a apoderarse del oro rojo. Su industria emergente necesitaba materias primas para la producción en masa. Chile era, desde 1810, un estado soberano, pero aún así, sus habitantes no sacaron provecho alguno de las enormes minas nuevas. Eso cambió después de la Segunda Guerra Mundial, con un acontecimiento que ha sido olvidado, la Conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955. Die Konferenz von Bandung war ein unglaublicher Erfolg für alle Teilnehmer. El colonialismo había sido superado y el tercer mundo se unió. Einberufen wurde es von Nehru, Sukarno und noch eine Handvoll weiterer asiatischer Länder, die eigentlich ziemlich verärgert darüber waren, dass nach dem Ende des Koreakriegs und nach dem Ende des Indochina-Kriegs, nachdem Frankreich seine Kolonien aufgegeben hat, die Westmächte sich in
Genf zusammengesetzt haben, die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, um den asiatischen Kontinent neu zu ordnen, ohne irgendein anderes asiatisches Land zu diesen Verhandlungen einzuladen. Und damit haben sich diese Staatsoberhäupter nimmer zufrieden gegeben. Es soll nicht mehr möglich sein, dass sozusagen die weisen Mächte die Welt aufteilen und bestimmen, ohne dass sie gefragt werden. Und da sie nicht eingeladen waren, haben sie eben ihre eigene Konferenz in Bandung organisiert. War die Volksrepublik China dabei? Ja, also es gab von vornherein die Idee bestimmter Politiker wie Nehru, sozusagen eine möglichst große Koalition an Staaten in Bandung zusammenzubringen. Eine große Koalition an Staaten, die sich öffentlich und deutlich gegen Kolonialismus ausspricht, die sich für eine neue Weltwirtschaftsordnung ausspricht. Und man hat zunächst versucht, jenseits asiatischer und afrikanischer Staaten auch andere Länder einzuladen. Es gab zum Beispiel Versuche, Australien mit ins Boot zu holen. Und Australien hat ganz klar, also als die indische Delegation angefragt hat, ob sie daran teilnehmen wollen, gesagt, geografisch befinden wir uns zwar auf der südlichen Halbkugel, kulturell und ideologisch sehen wir uns aber als Teil des weißen Westens. Und deswegen wollen wir nicht mit allen anderen Teilnehmern an einem Tisch sitzen und haben die Teilnahme abgelehnt. La prensa alemana vio la conferencia con preocupación. Ahora los condenados de la tierra se confabularían para desafiar al norte blanco. Pero el inicio del movimiento fue difícil. Nadie de Sudamérica participó, presumiblemente porque las élites locales, al igual que los australianos, se veían a sí mismas como europeos. Es gab Konflikte zwischen China und Indien, zwischen Indien und Pakistan. Die Regierung in Indonesien wurde gestützt und diese Gruppe, die sich in Bandung getroffen hat, ist organisatorisch zerfallen. Die Idee, asiatische, afrikanische, lateinamerikanische Länder oder überhaupt Länder, die das Lagerdenken des Kalten Krieges ablehnen, zusammenzubringen, ist aber geblieben. Und sozusagen nach dem Scheitern der Institutionalisierung dieser asiatisch-afrikanischen Solidargemeinschaft gab es in Belgrad dann eben über die Freundschaft von Nehru, Nasser und Tito einen zweiten Versuch, diese Länder zusammenzubringen und diesmal eben unter dem Namen oder unter dem Begriff der Bündnisfreien. Stärker auf den Kalten Krieg gemünzt und eben all diejenigen Länder, die sich weder dem Ost- noch dem Westblock zuschreiben, einverleiben wollten. A ese movimiento luego también se incorporaron los sudamericanos. Tras la Revolución Cubana en 1959, hubo optimismo en América Latina. En Chile gobernaban los demócratas cristianos, que querían evitar una insurrección siguiendo el ejemplo cubano. Entonces decidieron realizar una reforma agraria y forzaron a los propietarios de las minas estadounidenses a convertirse en empresas mixtas, en las que el Estado chileno debería tener al menos el 51% de las acciones. En 1970, el socialista Salvador Allende ganó las elecciones. Orlando Caputo era el secretario general de Allende en Codelco, la corporación estatal de cobre. Las exportaciones chilenas de cobre equivalen más o menos al 70% de las exportaciones de petróleo de Venezuela, ¿sí? ¿Sí? Y Venezuela tiene bastante más habitantes que Chile, ¿sí? El cobre chileno, ¿sí?, es mayor que las exportaciones de cobre de petróleo de México. El cartel del cobre, CIPEC, no parecía ser capaz de unir a los productores como sí fue posible en la OPEP. Sus miembros eran muy distintos, recuerda el entonces subsecretario de Minería. No se animó por la debilidad de los posibles socios, la gente del Congo, la gente, se me olvidan los nombres de los países africanos, y por la situación peruana. La nacionalización del cobre era, tal vez, junto con la reforma agraria, los proyectos fundamentales que tenía el gobierno del presidente Allende, que las compañías sabotearon la nacionalización
trabajando en los minerales de manera irracional, que fundamentalmente pretendía obtener una gran utilidad antes de entregar las minas a Chile. En las minas se produjo, por una parte, un éxodo de técnicos que habían sido contratados por las empresas norteamericanas y fueron recontratados por esas empresas para que se fueran a minas de su propiedad en otros lugares del mundo. Ahí hubo que hacer una campaña especial que tuvo cierto éxito y un número importante de técnicos se quedó. Se hizo un trabajo con una compañía francesa considerada entre las mejores del mundo y además pidió una asesoría técnica a la Unión Soviética. Pero simultáneamente las compañías iniciaron demandas por defectos que tenía el proceso de nacionalización. Entonces hubo demandas en Francia y en 2 o 3 países más. En Francia perdieron, entre otras cosas, y eso tiene un sentido un poco anecdótico, porque Neruda, que era embajador en Francia, habló con el presidente de Francia para explicarle lo que estaba sucediendo, etc. Y en definitiva los embargos que estaba pidiendo compañías norteamericanas en puerto francés no fue materializado. En 1973, el general Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado, pero contrariamente a todas las expectativas, no privatizó las minas de cobre expropiadas. El 10% de la venta fluía directamente al presupuesto militar. Su ministro de Minería, José Piñera, hermano del recientemente elegido jefe de Estado, incluso adoptó una nueva constitución que dicta que lo que yace debajo de la superficie de la tierra es automáticamente propiedad del Estado chileno. Pero 2 años más tarde se aprobó una nueva ley que permite las concesiones a compañías mineras privadas. De esa forma buscaron atraer inversores. Y hubieron generales que se opusieron a eso, ¿sí? Y también, así es la cosa, gente de la Junta se opuso a eso. Entonces, ahí dijeron, entonces esto va a operar para los nuevos yacimientos. La ley con rango constitucional establece, ¿sí?, que los yacimientos son de propiedad de aquellos que obtienen la concesión, porque ahora la concesión se acompaña de la palabra concesión plena, ¿sí?, que tiene mayores atributos que la propia propiedad privada, ¿sí?, en el sentido de que es eterna. Pero la inversión no llegó porque le tenían miedo a que cuando cambiara el gobierno, cuando llegara la democracia, estos demócratas volvieran a nacionalizar la inversión extranjera que ingresara en Chile. Por lo tanto, no ingresó inversión extranjera, salvo la escondida, que empezó ya a instalarse a partir de 1984, pero que vino a producir su primera tonelada en 1990. En 1990, los militares se retiraron a los cuarteles. El demócrata cristiano Patricio Aylwin, un confidente cercano del canciller alemán Helmut Kohl, fue electo presidente. Y ahí comenzó realmente la liquidación del cobre chileno. Pero en lo que a la minería se refiere, la democracia ha sido no peor que Pinochet, ha sido 10 veces peor que Pinochet. Alcayaga estuvo preso durante la dictadura y luego se exilió en Francia. La nacionalización del cobre. Durante la última campaña electoral promovió la nacionalización de las minas. Está bastante solo en la cancha, porque para los partidos políticos este no es un tema, ni la expropiación ni la otra demanda histórica del tercer mundo, la transformación posterior de la materia prima en el país de origen. Y la nueva inversión que ingresó en Chile a partir de 1990, no se le exigió que fundieran y refinaran el cobre en Chile, que se lo podían llevar como materia prima, como concentrado, porque no lo exigió el gobierno de Chile, las autoridades de gobierno que autorizaron esa inversión, pudiendo hacerlo, es decir, la ley autorizaba al gobierno chileno a exigir que fundieran y refinaran en Chile.
Pero como no lo hicieron, no se hizo. Pero además, después Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y ese tratado ahora nos impide obligar a la inversión extranjera, cualquiera de ellas sea, no tan solo en la minería, a hacer una determinada manera de producir en Chile. No lo podemos obligar a una inversión extranjera, a una minera extranjera, a fundir y refinar el cobre en Chile. Estos acuerdos de libre comercio y las cláusulas de la Organización Mundial del Comercio otorgan a los compradores de los minerales la libertad de fijar su valor. Antes se decía, y los libros universitarios lo siguen diciendo, que el precio se determina en el mercado, según la oferta y la demanda. Pero eso no fue así antes, y tampoco lo es hoy. Hasta 1930, el cobre chileno no se había vendido en el mercado mundial. El único cliente al que los chilenos tuvieron que vender forzadamente fue Estados Unidos, que pagó por una libra de metal rojo 16 centavos de dólar. La crisis económica mundial empujó el precio aún más hacia abajo. Se permitió entonces a Chile ofrecer el metal en el mercado mundial, pero los compradores necesitaban cobre barato para su industria, entre otras cosas, para la producción bélica. En 1932 solo pagaron 5 centavos de dólar por libra de cobre. El gobierno chileno no pudo negociar bien, no calculaba los costos reales de la producción porque los propietarios extranjeros de las minas no le permitieron ver sus balances. Durante la Segunda Guerra Mundial, el precio del cobre cayó nuevamente a 11 centavos. Este precio fue menor que el costo de producción, pero fue arbitrariamente determinado por los Estados Unidos como la contribución chilena a un mundo libre. Santiago solamente pudo vender a la compañía estadounidense Commercial Company. El precio se recuperó muy lentamente. En el 47 estaba en 21 centavos por libra. En 1948 subió a 24 centavos. El monopolio estadounidense del cobre chileno se interrumpió en 1952. Ese año, una comisión estatal compró el metal extraído en el país por 25 centavos la libra y lo exportó a 35 centavos. Por primera vez se vendía directamente a los europeos y no a través de los Estados Unidos. El precio del cobre se recuperó hasta que el gobierno chileno promulgó una ley en 1955 que dejó la fijación del precio nuevamente en manos de las compañías extranjeras. Y cada vez que éste subía, los Estados Unidos vendían sus depósitos del metal acumulado a precios de dumping. Recién a finales de los años 60, el cobre había alcanzado una cifra asombrosa en la Bolsa de Londres, 55 centavos la libra. Con el argumento de que el Estado andino debía hacer una contribución solidaria a la guerra de Vietnam, Washington importó 90.000 toneladas de cobre para la producción de armas, pagando un precio simbólico de 36 centavos. En Chile este hecho generó fuertes críticas. El cobre fue considerado propiedad del pueblo. En 1969, los demócratas cristianos decretaron la formación de empresas mixtas en la industria minera. A partir de ese momento, el Estado chileno sería dueño del 51% de las acciones, pero la administración permanecería bajo el control extranjero. Un año más tarde, Salvador Allende y su Unidad Popular ganaron las elecciones. Los mercados respondieron con una señal clara. El precio del cobre se desplomó. En julio de 1971, Allende expropió las minas de cobre estadounidenses. Se les negó una indemnización por ganancias excesivas durante décadas. En el Parlamento, los demócratas cristianos y el Partido Nacional también votaron a favor. La expropiación de las compañías cupríferas fue celebrada en todo el mundo. El Papa dio su bendición en una encíclica y la ONU reafirmó el derecho fundamental a la determinación sobre las riquezas naturales.
En 1972, la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebró a Allende como portavoz del tercer mundo. El lugar de la conferencia fue Santiago de Chile. La UNCTAD exigió un nuevo orden económico mundial y, sobre todo, precios justos para las materias primas. Para 18 de ellas debía establecerse un fondo común para financiar reservas, producción y proporcionar asistencia técnica. En los 3 años de la Unidad Popular, el oro rojo dio una ganancia al fisco chileno de 15.000 millones de dólares, una suma gigantesca. Durante el gobierno de Allende, el precio del cobre se mantuvo bajo. Esto no se debió a la falta de la demanda o a demasiada oferta. El mineral se había vuelto escaso. La mina chilena Chuquicamata estuvo paralizada durante 2 meses por sabotaje y las minas del Congo estaban fuera de actividad debido a una catástrofe natural. Pero los países industrializados lanzaron sus reservas de cobre al mercado y organizaron una verdadera conspiración. El gobierno de Estados Unidos cortó toda la ayuda financiera. La CIA llamó a un embargo de productos chilenos y la compañía telefónica ITT provocó una guerra civil. El 11 de septiembre de 1973, los militares bombardearon el Palacio Presidencial. Los mercados financieros estuvieron agradecidos. El precio del cobre, que estaba en 60 centavos durante el gobierno de la Unidad Popular, en 1974 alcanzaría en su punto máximo, 137 centavos. Los mercados estaban convencidos de que su hombre, el general Pinochet, devolvería las minas expropiadas a sus dueños anteriores. Pero Pinochet no lo hizo. Compensó generosamente a las empresas estadounidenses expropiadas y otorgó concesiones por nuevos yacimientos. Sin embargo, las minas que fueron nacionalizadas en 1971 siguieron siendo de propiedad estatal, administradas por Codelco, cuyos ingresos se destinaron en gran parte al presupuesto de defensa. El mundo financiero estaba decepcionado. Tras el pico del precio del cobre, después del golpe, lo hicieron bajar a 56 centavos, menos aún que en la época de Allende. Allí quedó anclado durante toda la dictadura. Recién en el año 1980, cuando la Constitución de Pinochet fue adoptada en un referéndum, alcanzó los 100 centavos. Pero un año más tarde, el precio volvió a caer. Se recuperó solo a fines de los 80. Los demócratas cristianos ganaron las elecciones y prometieron continuar con el modelo neoliberal. Los mercados se entusiasmaron. En 1989, en la Bolsa de Londres, se pagó por el cobre un precio récord de 154 centavos. Desde entonces está aumentando lentamente. Los países asiáticos compran cada vez más. En 2005 el precio llegó a 180 centavos y en el 2011 alcanzó su nivel máximo, 464 centavos. Luego vino la crisis financiera y hoy se vende a 320. ¿Cuál debería ser el precio del cobre para garantizar a los chilenos el nivel de vida que llevan los europeos? Los expertos que entrevisté no se atrevieron a responder esta pregunta, pero su respuesta es fundamental para alcanzar un orden económico mundial justo. Que el precio sea de $1 o que el precio sea de $3 la libra, da lo mismo porque esas empresas declaran pérdida y no pagan impuestos. ¿Los socialistas no cambiaron esto? Socialista, pero es que eso ya no existe. Entre esa gente, socialismo ya no corre, no existe. Ellos son neoliberales, ellos han entregado el país a la inversión extranjera. Por supuesto, en Chile también hay una oposición y unos partidos izquierdistas que se presentan a las elecciones y obtienen votos. La generación mía del 70, o sea, gran parte de ellos, los que fueron de izquierda, ¿sí? Han sido ganados para el neoliberalismo, algunos están en verdaderos negocios, ¿sí? Hacen parte también de profitar de la riqueza del cobre.
Algunos académicos connotados chilenos trabajan para las grandes mineras. La propia Universidad de Chile ha sido, y la Escuela de Ingeniería, cómplice, porque ahí, no sé, varios académicos crearon un proyecto con la minera escondida para crear un posgrado de economía mundial en que con muchos recursos los jóvenes salen a estudiar afuera porque tienen que tener una visión totalizadora. Cualquiera que se dedique a la política no vive mal. Los partidos políticos reciben recursos financieros considerables del Estado andino. Probablemente no sea una casualidad que en los debates actuales apenas se puedan escuchar propuestas como nacionalización de la minería. El año pasado, 2016, Codelco entregó al Estado 942 millones de dólares. Y las 10 mayores mineras privadas, eso está en Cochilco, pagaron 18 millones de dólares, produciendo 2 veces más cobre que Codelco. Es decir, aportaron al Estado 52 veces menos que Codelco, produciendo 2 veces más que Codelco. Pero las empresas mineras no declaran utilidades. Hasta el año 2003, casi una sola empresa declaró utilidades y pagó impuestos, que fue La Escondida. Todo el resto declaró pérdidas. Y al tener pérdidas no pagan impuestos, porque el impuesto se paga si se tienen utilidades, si se tienen ganancias o si se tienen beneficios, como se puede decir en diferentes partes, o si se tiene la renta. ¿Y por qué es así? Si hubiera continuado la tributación a la minería como existía en el tiempo de la dictadura, eso no se produciría, porque en el tiempo de la dictadura y hasta el año 90 el impuesto a la renta de las empresas mineras se pagaba en base a las ventas. Una empresa minera vendía la primera tonelada de cobre y tenía que pagar impuesto a las utilidades, porque las utilidades se determinaban en función de lo que se vendía. Eso fue cambiado el año 90, cuando justamente ingresó la Concertación, cambió la renta presunta, que es eso, a renta efectiva. ¿Qué quiere decir renta efectiva? Si hay utilidades, se paga impuesto a la renta. Si no, no se paga. Los europeos tienen el mismo problema. Grandes corporaciones como Amazon realizan enormes ventas en Alemania y casi no pagan impuestos, porque su casa matriz se encuentra en un país que les permite evadir impuestos. Visité a Sergio Hernández, presidente de Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre. Chile tenía un modelo bastante sofisticado de producción de cobre fino hasta los años 90. Prácticamente toda la producción nuestra la exportábamos en cobre fino, 99%. Lo que no teníamos bien desarrollado era una actividad de productos consumo final al consumidor, que eran cables a industrias, ¿verdad? Cables eléctricos, planchas de cobre, o bien artefactos finales, como son televisores, automóviles, en fin, equipos telefónicos, equipos de trabajo quirúrgico. Eso no lo teníamos efectivamente. Había países más industrializados que aprovechaban nuestro cobre fino. Eso fue una reivindicación histórica de las Naciones Unidas, de la elaboración de la materia prima. De la elaboración de la materia prima. Ahora, esa discusión era muy valiosa en momentos en que los términos del intercambio entre países de producción primaria y países de producción industrial y tecnología avanzada era muy, muy amplia en cuanto a quién obtenía mayores beneficios de esa producción. Pero con el correr de las décadas, eso deterioró los términos del intercambio, no fue tan así. Y fue incluso ganando ventaja los países que tenían producción de productos primarios. Se lleva a cabo un mayor proceso de elaboración en la agricultura y la pesca. Solo la celulosa y los minerales se exportan sin procesarlos. Pero la estructura de producción minera no la manejan los gobiernos ni los países, sino que la manejan las compañías productoras. Son muchas a través del mundo y compiten entre ellas. Y tienen además contratos asegurados de venta a largo plazo. Hernández es abogado y ha jugado un papel importante en la legislación tributaria chilena.
evitando nuevos cargos como royalties según su interpretación personal. Royalties son regalías, un pago general por la explotación de materias primas no renovables, una especie de compensación por la depreciación de la naturaleza. Un impuesto, por otro lado, se cobra para cada actividad económica. Cuando tiempo atrás se escucharon algunas voces para introducir regalías para las empresas mineras, Hernández no estuvo de acuerdo. La ley de un impuesto específico a la actividad minera, aprobada en 2005, básicamente, aunque habla de impuestos, tiene el carácter de cobrar royalties, y dos regalías no deberían existir por razones de seguridad jurídica. Cuando uno aplica impuestos a la utilidad puede ser de alguna manera disminuida por prácticas irregulares, por prácticas ilegales. Eso es efectivo. Pero en el último tiempo en Chile ha habido una modernización de la legislación tributaria y de las atribuciones de impuestos internos que mejora sus facultades de fiscalización. Por ejemplo, conoce impuestos internos los precios del mercado mundial. Nosotros los conocemos. O sea, en materia de precio no hay posibilidad de engaño. En materia de contenido exportable en concentrados de cobre que pueden tener contenido polimetálico, nuestra institución Cochilco fiscaliza los contratos, las facturas de exportación, cuál es el destino final de cada una de esas exportaciones, si es una fundición que aprovecha o no el contenido polimetálico, y por lo tanto sabemos perfectamente bien si los precios de las facturas de exportación son correctos de acuerdo a valores de mercado o son precios de transferencia. En los servicios y materiales hay un pequeño riesgo de que efectivamente haya una evasión por la vía de disminución de aumento de los gastos y disminución de la utilidad. Eso es cierto. Nos parece exagerado que para evitar esas prácticas irregulares, que por lo demás tiene toda la actividad privada del mundo, cualquier sector de la economía, nos parece exagerado decir que porque existe esa realidad irregular, tenemos que solucionarlo con algo tan extremo como que toda la minería sea estatal, porque perdemos un montón de ventajas que es de la inversión privada. El truco más popular para reducir las ganancias es aumentar el costo operativo de los servicios financieros. Y funciona de la siguiente manera. Un inversionista envía su solicitud de compra para un yacimiento minero al gobierno chileno. Para esto tiene que desembolsar, digamos, $10.000 millones. Pero no saca el capital de su propia cuenta bancaria, sino que lo pide prestado a una institución financiera en las Bahamas, por ejemplo. En los años siguientes paga intereses muy altos e intereses compuestos, comisiones, seguros, etcétera, etcétera. Él computa estos pagos como gastos operativos en su declaración de impuestos y, por lo tanto, baja la ganancia a cero. De acuerdo con las leyes existentes, el gobierno pudo haber exigido el uso de capital propio, pero no lo hizo. El inversionista tiene otra ventaja. Muchas veces él tiene una cuenta propia en ese mismo banco en las Bahamas, así que prácticamente se da un préstamo a sí mismo con sus propios fondos y de esta manera lava su dinero negro. Las empresas acá han aumentado sus gastos financieros en el 40 o 50%, es decir, el gobierno chileno puede haber dicho, tú traes el capital en la mano como inversión directa, pero después no vas a deducir tu deuda con el fisco computando costos financieros por afuera. Exagerado. Bueno, hay prácticas que son irregulares, pero el tema más bien es tanto de las compañías que cometen esas prácticas irregulares, que si son descubiertas tienen sanciones. Sanciones en multas enormes de impuestos internos por evasión tributaria y cuando no también multas, no más que multas, sanciones delictivas, de delito con cárcel. Existe el delito tributario, el artículo 96 adelante del Código Tributario. Existen muchas sanciones delictuales también. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay actividad humana alguna en lo que no puede haber algunos fraudes y algunas ilegalidades. En otras palabras, si todos somos criminales, ¿por qué deberíamos ser desagradables con las corporaciones? Pero lo que Hernández dice es incorrecto.
La mayoría de las prácticas es completamente legal. Esto también está tergiversado en los escándalos que rodean a los papeles de Panamá y del Paraíso. El escándalo no consiste en que las empresas tengan cuentas o socios en el extranjero. El escándalo radica en que los gobiernos y sus autoridades fiscales reconocen estas transacciones opacas como un gasto operativo que reduce las ganancias y, por ende, los impuestos. Existen esos casos. No por eso podemos diabolizar la inversión extranjera, porque los beneficios que ha otorgado para el desarrollo de los países, más aún en un mundo globalizado como el de hoy, efectivamente son muy superiores a este tipo de trampas que pueden haber y que eluden impuestos. Hace un tiempo, un nuevo jugador apareció en el mercado de los commodities, la República Popular China. En su momento, participó de la Conferencia de Bandung y es, según su constitución, un Estado comunista. ¿Podría Chile beneficiarse con esta nueva situación? Los chinos son tan imperialistas como cualquier otra empresa transnacional minera. Ellos vienen a explotar al máximo. Compran cobre concentrado, o sea, es un cobre a granel, y ellos lo procesan y lo refinan. Son durísimos. Pero los chinos son comerciantes, históricamente. Su cultura es una cultura del comercio. Gustavo Lagos es profesor de ingeniería en la Universidad Católica, alguien que sabe lo que sucede en la minería. En su juventud fue comunista. Hoy es considerado un hombre de confianza de las compañías mineras. China lo que hizo a fines de los 90, antes que empezara todo este auge, es que empezó a autorizar y a fomentar la construcción de fundiciones de cobre. Construyó fundiciones y se apoderó del mercado, desplazó a los japoneses rápidamente. Los chinos quisieron convertirse en formadores de precios y adquirir el monopolio del cobre. No fue el primer intento. Es lo mismo que pasó con las tierras raras. Dijo, no vamos a exportar tierras raras. Bueno, pero entonces el precio subió, hubo sustitución y finalmente el precio bajó. Y se acabó el problema. Es difícil que aplique, digamos, en términos de commodities, ¿no es cierto?, que aplique sus reglas del juego a todo el mundo. Lo puede hacer en algunas industrias, pero en el cobre hasta el momento no lo ha podido hacer. Hasta hoy. Esto aún puede cambiar. En 2005, la República Popular entró en un gran negocio con Codelco, dijo el profesor Lagos, un negocio que resultó ser muy malo para los chilenos. Minmetals puso una cantidad de plata sobre la mesa para construir Gabriela Mistral, pero Codelco se comprometió a venderle por no sé cuántos años, 15, 20 años, no me acuerdo, el cobre, una parte del cobre que producía Gabriela Mistral, a un precio fijo, que era el precio de 2005, que era la mitad del precio que había en 2006 y que hay hoy. Entonces, obviamente que fue un muy mal negocio. Lagos recuerda una cena con el canciller de Alemania Helmut Kohl y el CEO de la Frankfurter Metallgesellschaft Heinz Schimmelbusch, quien había llevado a la quiebra a su grupo especulando con futuros de petróleo. La empresa, también alemana, había pagado sobornos en las Islas Caimán. Codelco, por sus maniobras en la Bolsa de Londres, perdió $200 millones. Lo de Dávila fue un tropiezo políticamente muy importante, pero económicamente no tuvo la trascendencia, por ejemplo, de lo que pasó en Metallgesellschaft, en donde sí el juego fue mucho más importante económicamente. 5 veces lo que fue en Codelco. Y fue la Metallgesellschaft que pagó coimas en las Islas Caimán, en todo ese asunto, ¿no? Puede ser. Yo la verdad es que hace tanto tiempo que ocurrió, pero básicamente el presidente de la Metallgesellschaft,
que había nombrado Kohl especialmente, hizo apuestas en estos instrumentos a futuro y perdió tanta plata que la Metallgesellschaft se terminó. El jefe del Departamento de Futuros de Codelco, Juan Pablo Dávila, fue luego condenado. Un chivo expiatorio, pero fue una lección para todas las compañías mineras. Casi todas las empresas mineras han tenido muy malas experiencias con las apuestas a futuros, a instrumentos futuros en las bolsas, y por lo tanto muchas de ellas, si no todas, prohibieron estas operaciones. ¿Qué quedó de las conferencias de Bandung y Belgrado de 1955 y 1961, cuando el tercer mundo levantó su voz? Vor allem die USA unter dem Außenpolitiker Kissinger haben versucht, den Westen zu einen und sozusagen eine gemeinsame westliche Front diesen Forderungen entgegenzustellen. Ein Produkt sind die G7-Treffen, die gibt es seit Mitte der 1970er Jahre, seit 1975, um die Wirtschaftspolitik der westlichen Industriestaaten zu koordinieren und um eine einheitliche Verhandlungsposition gegenüber den südlichen Forderungen einzunehmen. Zugleich hat man massiv allen UN-Organisationen, die die Forderungen des globalen Südens unterstützt haben, massiv das Budget gekürzt, massiv die Gelder gekürzt. Organisationen wie UNCTAD oder UNESCO haben massive Verluste dadurch gehabt und konnten ihre Projekte, Programme auch gar nicht mehr durchführen. Das ist der eine wichtige Grund. Massiver Widerstand vor allem westlicher Industriestaaten. Der zweite Grund ist, auch zwischen den asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten und all den Staaten, die sich als globaler Süden verstanden, gab es massive Unstimmigkeiten. Der Begriff Dritter Welt oder globaler Süden verdeckt zu einem gewissen Grad, dass es sich dabei um eine sehr, sehr heterogene Koalition von Ländern handelt. La ONU ya no es un lugar donde se escuchan las demandas del tercer mundo. Ella se ocupa de los flujos de refugiados y hace advertencias por aquí y otras veces por allá, pero no exige nuevas reglas para la economía global, y mucho menos reglas que puedan limitar el poder de las corporaciones. La CEPAL, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago, fue fundada para supervisar el desarrollo del subcontinente. Hoy es una burocracia bien remunerada, cuya única preocupación parece ser garantizar los flujos de capital. La CEPAL se ha negado a una entrevista para este documental. CEPAL no hace nada y ha sido cómplice también de esto, o sea, no ha denunciado, ¿sí?, los trabajos, ¿sí? En general, incluso, por ejemplo ahora, los últimos informes de CEPAL señalan que América Latina está teniendo problemas, entonces el capital extranjero ha bajado su presencia en Chile, cuando, mira, todos los estudios nuestros demuestran, ¿sí?, que, o sea, todo el problema de la dependencia externa de nuestros países y la creación desde afuera de nuestra economía nacional, ¿sí?, que ha generado, por un lado, grandes riquezas y por otro, grandes pobrezas, se debe en gran parte a la articulación de nuestra economía nacional con la economía mundial, con las transnacionales y con el capital extranjero. Las deficiencias políticas fueron probablemente decisivas para el fracaso del movimiento de los no alineados. Por sí solos, el llamado contra el colonialismo y el racismo no resultaron suficientes y en pocas ocasiones condujeron a la democratización. Las élites nacionales no encontraron ninguna alternativa a las estructuras existentes del mercado mundial y casi no las buscaron. Die Bewegung hat sich von Anfang an, und das war langfristig, glaube ich, einer ihrer Fehler, geweigert, mit NGOs, mit sozialen Bewegungen, mit allem, was nicht staatlich war, zusammenzuarbeiten. Aus dem einfachen Grund, da sie diese Bewegung auch nutzen wollten, um sich als Regierungen zu zeigen, sozusagen. Das Treffen mit Regierungen, dadurch haben die sich legitimiert, die Teilnehmer. Viele Regierungen bündnisfreier Staaten waren nicht demokratisch legitimiert. Das heißt, sie haben diese Treffen gebraucht, um ihrer eigenen Bevölkerung zu zeigen, andere Regierungen erkennen uns als Regierungen an. Zum Beispiel?
Zum Beispiel? Welche Länder? Ja. Es gab in fast keinem afrikanischen Staat gab es, wie Idi Amin, das war sozusagen das Horrorbeispiel in den 1970er Jahren. China no es el problema, pero quizás sea parte de la solución, opina el economista Caputo. Es verdad, la República Popular defiende sus intereses para asegurarse las materias primas, pero se puede hablar con ellos. Forman parte del BRICS, esa alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica para fomentar proyectos de infraestructura más allá de la lógica del mercado mundial. BRICS avanza muy lentamente, pero el problema mayor es la incompetencia propia. Chile tendría que establecer un trato estratégico con sus vecinos y sobre todo con Perú para conseguir mejores terms of trade, términos de comercio, con China y el resto del mundo. Si hubiera disposición política, ¿sí?, Chile podría usar su poder que tiene a nivel de la producción mundial, ¿sí?, y a nivel de las reservas internacionales para hacer una política nacional de aprovechar este recurso en unas conversaciones, digamos, con cierta autonomía para negociar con los chinos, que dicen los chinos que ellos están pensando siempre en que beneficia a los dos, ¿sí?, incluso aprovechando esa y aprovechando su propia experiencia, ¿sí?, del trato que ellos le dan y las exigencias que le hacen a las empresas extranjeras, al capital extranjero. Es un capital extranjero que ingresa a un proyecto chino, ¿sí?, de diversificación productiva para participar en la economía mundial. O sea, Chile podría hacer algo parecido. Es poco probable que eso pase en un futuro próximo, pero si la República Popular quiere mantener su credibilidad, tendrá que pagar precios justos a los países exportadores de materia prima, respetando el espíritu de la Conferencia de Bandung. Algo parecido podría suceder.